Bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora es un gusto estar con ustedes. Hoy hablaremos de la alimentación en los tiempos de pandemia y de encierro. Y es que hemos escuchado en los últimos días frases como el encierro me engordó, encerrado en la casa y sin poder hacer ejercicio, ahora estoy más gordo, entre otras. Pero ¿cómo lograr esa estabilidad y el peso corporal en tiempos de confinamiento? ¿Qué se puede o no se puede hacer en estos días donde la actividad física suele ser poca? Por eso está con nosotros esta noche Mónica Flores Espitia. Ella es nutricionista y dietista de la Universidad Javeriana y también especialista en ejercicio y salud de la Universidad del Rosario en Bogotá, y además es docente de la Universidad Javeriana. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Me alegra saludarla y gracias por estar en Sala de Prensa. En muchas oportunidades, al estar encerrados, no se puede realizar actividad física. ¿Cómo entonces influye la alimentación en esta situación? ¿Qué podemos hacer? Mira, creo que lo principal es tener en cuenta cómo funcionan nuestros gastos calóricos en nuestro cuerpo y hay que tener muy claro y es que el hecho de que yo no realice actividad física no significa que yo debo dejar de comer, ¿sí? Normalmente nuestro cuerpo utiliza el 70% de la comida o de la ingesta total de lo que consumimos en las funciones vitales de nuestro cuerpo, es decir, el manejo cerebral, toda la parte de nuestros órganos, la termorregulación. Y por eso es importante conocer en promedio cuánto yo debería consumir, así yo no realice ejercicio o actividad física. Una mujer en promedio está de calorías en reposo, o sea, cuando yo no me muevo, en promedio entre 1.200 y 1.400 kilocalorías al día, y un hombre puede estar en promedio entre 1.800 a 2.000 kilocalorías. Por supuesto, esto es muy individualizado y depende mucho de la composición corporal de la persona, pero es importante enviar un mensaje de que no debemos dejar de comer, sino por el contrario, hay que identificar qué es lo que debemos comer para asegurar una respuesta digamos que metabólica y fisiológica de nuestro cuerpo y por supuesto un adecuado estado nutricional, en especial en este momento de pandemia donde nuestro sistema inmune debe estar cada vez más fuerte. Claro, ¿y cómo debe ser así la distribución de alimentos diaria de una persona que está en confinamiento sin poder moverse? Me refiero, por ejemplo, a personas que están en teletrabajo, que se tienen que sentar en su casa y estar ahí prácticamente todo el día conectados a un computador y demás. ¿Cómo debería ser una buena distribución de los alimentos? Uno siempre debería buscar planificar o planear esta nutrición. Siempre ojalá existan los tres principales tiempos de comida, desayuno, almuerzo y cena. Y en cada uno de estos tiempos principales de comida debería existir al menos la relación de tres grandes nutrientes importantes que se llaman proteínas, carbohidratos y grasas, que por supuesto vienen acompañados de otros nutrientes importantes que se llaman micronutrientes que pues nos permiten trabajar en respuestas metabólicas, fisiológicas, sistema inmune, en fin. Entonces, como para orientar un poco, en un plato, la porción debería ser la mitad del plato entre una muy buena porción de verduras y frutas. Ojalá busquemos variedades para no volver una alimentación monótona, sino por el contrario, pues disfrutarla. Entonces, poder estar variando entre lechugas, entre rúgulas, con fruta, con tomate, con zanahoria, que la mitad de mi plato sea ese gran nutriente, que es un carbohidrato, pero es un carbohidrato que nos aporta fibra, que nos va a generar saciedad. La otra debe haber una porción mediana, por lo general debe ser la palma de la mano de la proteína. Ojalá, por supuesto, estas proteínas sean lo más libres de salsas en su cocción, no sean llenas de grasa, sean lo más fácil de cocinar, o tal vez al horno, tal vez a la plancha, sin adiciones de grasas. Debe haber una porción mediana o pequeña de cereales, como el arroz integral, como la pasta integral, como la quinoa, puede haber tubérculos como la papa, plátano, yuca. ¿Qué porción debería ser en el plato de ese cereal o de esos tubérculos? En promedio debe ser el puño de la mano de cada persona. Más allá de la porción del puño, ya se va a considerar una porción grande, en especial en estos momentos donde la actividad física está muy por debajo de lo usual. Y no podemos dejar atrás otro nutriente importante que son las grasas. Las grasas por lo general lo podemos medir como con la falange, como con la pequeña parte del dedo, donde es como en promedio una cucharadita
de aceites buenos como el aceite de oliva, el aceite de aguacate. Podríamos también trabajar alimentos fuentes de grasa como lo puede ser una pequeña tajada de aguacate. Podemos trabajar de pronto triturando lo que son almendras, nueces y cumpliendo estas porciones que acabo de orientar, vamos a obtener diferentes calidades, diferentes nutrientes, una alimentación muy buena en calidad nutricional y por supuesto va a ser mucho más baja en densidad energética o en respuesta de calorías en comparación a una alimentación industrializada o también podríamos llegar a pensar también en algunos domicilios o restaurantes que por supuesto adicionan más azúcares y más grasas a la alimentación pues para hacerlo mucho más rico, pero en este momento no es el momento de utilizar estas opciones, sino de generar una alimentación casera natural en casa. Claro, y es muy importante tener clara cómo es esa distribución, cómo son las proporciones de los alimentos, porque muchas veces la gente en un afán por evitar engordarse o por sentir que no están comiendo de más, empiezan a hacer estas dietas que ya son extremas, entonces empiezan a cortar, por ejemplo, los carbohidratos, entonces solamente son verduras y proteínas, o por ejemplo los cereales como el arroz. ¿Esto qué tan peligroso puede llegar a ser, doctora? Sí, mira, nosotros por lo menos al día, los humanos necesitamos entre 120 gramos de glucosa para el trabajo de nuestro cerebro. Y ahorita que estamos cada vez más expuestos a pantallas, a concentraciones, a estrés general, por supuesto, estas tasas se pueden ver aumentadas. Entonces, sí, la invitación es no llevarnos a hacer unas restricciones innecesarias, porque sí va a generar confusión y no va a permitir conocer la respuesta del cuerpo de qué es lo que uno debería consumir. Entonces, por lo general siempre es intentar llevar una alimentación balanceada, saludable como con las porciones que acabo de orientar y más bien, si yo considero que quiero irme por un manejo nutricional específico, alguna terapia nutricional, acudir a un profesional o un nutricionista que oriente, pero claro, va a orientar conociendo cómo es el contexto general de la persona y no solamente el contexto de que está sentado trabajando. Existen contextos como que comen las personas que están alrededor mío. ¿Tengo alguna enfermedad? Yo me hacía ejercicio antes y ahora no hago nada. ¿Cómo es mi genética? Todas estas variantes obviamente van a afectar la respuesta del peso, sea para subir o sea para bajar. Y también es importante aclarar eso. No necesariamente el exceso de peso siempre es igual digamos que una definición de que no es de salud. Bajar de peso, especialmente en el adulto mayor, también hay que estar con ojos abiertos porque podemos bajar a partir de masa muscular, que esto también se le puede llegar a generar una malnutrición. Entonces, hay que estar como con los dos escenarios atentos. Doctora Mónica, y en medio de esta pandemia que estamos viviendo se ha presentado un fenómeno especial y es que la gente le ha bajado, un porcentaje de la población le ha bajado al consumo de las proteínas animales y las ha sustituido por la proteína vegetal. ¿Esto qué tan recomendable es? Tiene muy buenos beneficios siempre y cuando la persona conozca cuáles son sus requerimientos de proteína de acuerdo a su peso corporal total y además de eso tenga conocimiento de cuáles son las porciones ideales. Lo que sucede es que por lo general uno siempre complementa la proteína vegetal proveniente como leguminosas, lentejas, garbanzos, frijol con un cereal. Entonces, claro, sí es importante reconocer cuál es la porción que yo debo consumir de estos dos alimentos para asegurar la proteína y que tenga pues relación con mi peso total. Y ojalá, esto sí es una recomendación generalizada, y es que si normalmente cambiamos la proteína animal por la vegetal con un objetivo de mantenimiento o aumento de la masa muscular, sí o sí se sugiere que haya ejercicio o actividad física, no solamente depender de la alimentación. Muy bien, y volviendo al tema de la quietud, del sedentarismo, digamos en momentos cuando está pasando esto, ¿qué alimentos se deberían evitar, doctora? Sí o sí, todo lo que es industrializado, o sea, todo lo que esté Ujú. como en paquetes, que esté como en bebidas industrializadas, gaseosas, estas son las que en pequeñas cantidades nos aportan muchas calidades. O sea, yo puedo comer poco y me va a aportar muchas calorías frente al lado una porción de fruta o de verduras. Yo voy a poder comer mucha más cantidad y el aporte calórico va a ser menor. Adicional, me va a dar saciedad.
Entonces, por supuesto, lo que hay que buscar y la invitación es que debemos volver a lo natural, casi que de la tierra a la mesa y ser creativos, buscar la manera de que con este tipo de frutas, verduras, cereales, generar una creatividad en cómo puedo hacer snacks diferentes, platos diferentes, para que estos no se nos vuelva aburrido y sí genere como un placer y disfrutemos de esta alimentación. No podemos perder no podemos generar susto de no comer porque me voy a subir de peso, sino por el contrario, identificar cuáles son esos alimentos y cómo los puedo trabajar en diferentes cocciones y preparaciones y digamos que me generen placer y pueda generar un disfrute del consumo de esos alimentos. Claro, seguir disfrutando el proceso sin duda, pues tampoco nos pueden quitar eso, doctora. Y sobre eso que usted estaba mencionando, sobre en qué alimentos deberíamos fijarnos, lo que pasa también en el mercado es que hay muchas ofertas de supuestos alimentos que son dietéticos, que son mejores, que tienen menos calorías y demás, pero cuando uno se fija, por ejemplo, en los componentes que trae, pueden ser trucos, realmente no son tan sanos como uno creería. ¿En qué nos deberíamos fijar? Mira, cada vez nos estamos dando cuenta que la educación nutricional nunca para, ¿sí? Y siempre tenemos que seguir trabajando en toda la parte de revisar etiquetados nutricionales. Entonces, casi siempre cuando nos enfrentamos a un producto industrializado, que ojalá no sea el usual, siempre debemos identificar en la parte de la etiqueta nutricional, que por lo general está en la parte posterior de los paqueticos, identificar la etiqueta nutricional, por cuántas porciones se está refiriendo, porque usualmente tú puedes estar comiendo un paquete creyendo que la información nutricional es de todo el paquete, pero sucede que la información nutricional es de un cuarto, de la mitad del paquete. Entonces yo podría estar consumiendo el doble o el triple de lo que me está refiriendo el etiquetado nutricional sin darme cuenta. Entonces siempre es importante identificar cuál es la porción que me refiere el etiquetado nutricional versus la porción que contiene todo el paquete que yo voy a consumir. Y de esta manera podría llegar a revisar si estoy consumiendo más o menos de lo que debo. Otro de los tips que también puede funcionar es si yo no tengo mucha claridad en esta parte del etiquetado, tú puedes llegar en un plato normal, volteas el paquete industrial, identificas si la porción es una porción de un cuarto de plato que podría llegar a ser, digamos que dentro del rango de normal, o si está ocupando la mitad del plato o un poco más de la mitad del plato. Si está ocupando más de la mitad del plato o más de un cuarto del plato, seguramente es una porción mucho más grande de lo que debe estar consumiendo la persona y solamente se debe consumir el cuarto de lo que tiene el paquete. Importante también para no caer como en esas trampillas que a veces la industria nos quiere meter. Y muchas personas también dicen que estando tanto tiempo en la casa suele aumentar la ansiedad y entonces comienzan a picar. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Cómo se controla esa ansiedad por la comida? Porque ahí también hay una relación con lo que consumimos. Sí, por supuesto. Digamos que yo sí he tenido como la tendencia en general y en revisiones, lo primero es revisar qué te está generando ansiedad, ¿sí? Ojalá no siempre generáramos como que tengo ansiedad, por ende debo comer, ¿sí? Y buscar cuáles son esas alternativas que me pueden liberar ese momento de ansiedad, como buscar hobbies, cantar, escuchar música, moverse, hacer ejercicio, colorear, leer. Definitivamente si esto no es como la opción y estoy en un momento en el que quiero sentir que mastico algo, hay que ir por las opciones de esos alimentos que no nos aportan tantas calorías, pero que puedo comer en mayor porción. Por supuesto, vuelvo y retomo que van a ser los alimentos naturales y en las primeras opciones van a ser las verduras. En el caso, por ejemplo, de palitos de zanahoria, podrían funcionar muy bien. Tienen una tendencia a ser dulce, es duro, debo masticar y por ende también llevarlo al ser consciente de lo que estoy comiendo. Lo mismo va a pasar con las frutas, preferiblemente si no me voy por el lado de las verduras, irme por el lado de las frutas. Las puedo congelar si la quiero en un modo helado y sentir que estoy masticando cada vez más y embolatar un poco más el tiempo. O pueden ser frutas frescas y pues consumirlas sin ningún problema, una porción o una pieza. Lo que pasa es que creo que sí es importante ser consciente del momento de lo que estoy comiendo y también generar un disfrute. No, tal vez no es ponerme a la pantalla e ir comiendo sin tener claridad de lo que estoy haciendo. O estás trabajando o estás consumiendo
tu alimentación y la estás percibiendo, disfrutando. Y sobre eso también es importante hablar de los horarios, doctora, porque saltarse, por ejemplo, el desayuno por levantarse tarde o tener mucho trabajo o por el contrario no comer en la noche. Hay gente que incluso dice que hasta las 6 de la tarde lo que alcanzó a comer y pasan más de 12 horas. ¿Esto qué tan conveniente resulta? Pero además de eso, pues qué efectos puede traer. Sí, mira, como hablábamos al inicio, nosotros todos tenemos un requerimiento mínimo de energía, así yo no me mueva, y es el requerimiento mínimo para vivir. Entonces, y es el requerimiento, pues, por ejemplo, para toda la parte funcional de mi sistema respiratorio, cerebral, órganos y demás. Entonces, no significa que porque no me mueva yo deba comer muy poco, porque finalmente sí necesito la mínima energía y nutrientes para adecuar un estado nutricional y, por supuesto, para estar atento a toda esta nueva adaptación de trabajos en casa o bueno, de computadores, exposiciones a pantallas. Entonces, definitivamente yo sí considero que es importante generar horarios, así como debemos generar un horario de levantarnos, bañarnos y estar listos a trabajo. Entre ese rango también debe haber una prioridad para el consumo de los alimentos. A veces uno dice, ok, me levanté tarde no, o me salió mucho más larga la reunión, por ende no desayuno, entonces voy a ir al almuerzo. Pero el problema es que muchas veces llegamos a los almuerzos para consumir unas porciones mucho más grandes y ahí ya perdemos la noción de qué es la porción que deberíamos estar consumiendo para ese gasto energético que estoy teniendo, que es muy poco, porque no me estoy moviendo. Entonces, la primera indicación sí preferiblemente es establecer los horarios, tanto de cómo se establecen los trabajos, también establecer para desayuno, almuerzo y cena, asegurando las porciones ideales de los nutrientes que referí, y con eso la persona no empieza a entrar como en una confusión de qué es lo mejor, que decide comer mucho más, de comer menos, mejor no como porque me voy a subir de peso, sino por lo menos asegurar que está consumiendo lo necesario para tener un estado adecuado nutricional y por ende permitir fluir la salud. Y últimamente hemos visto esa tendencia de los ayunos intermitentes, que es algo similar a lo que estamos hablando, y la popular dieta keto. ¿Eso qué es y qué beneficios trae? ¿O Mira, no es para todo el mundo? sí, gracias. Mira, son terapias nutricionales que por supuesto si son guiadas por profesionales, donde tiene el contexto de una evaluación de la persona completo de composición corporal, de cómo se encuentran sus laboratorios, de cómo se encuentra su ingesta, si tiene alguna enfermedad y cuál es el motivo, qué es lo que desea realizar. Cuando se tiene todo este contexto y una ayuda del profesional de nutrición, por supuesto puede guiar este tipo de procesos de ayunos intermitentes o dietas bajas en carbohidratos y ricas en grasas, que son las cetogénicas. Digamos que si se utilizan como por el motivo de bajar de peso, yo te puedo decir que hay dietas muy balanceadas que pueden incluir todos los nutrientes y tener ingestas en diferentes tiempos de comida. Y los tres manejos de las terapias funcionan muy bien para bajar de peso. Sin embargo, por supuesto, si es guiada, pues se pueden obtener algunas respuestas a adaptaciones metabólicas que también pueden llegar a generar salud. Lo que pasa es que como estamos con tanta información alrededor de nosotros, es preferible que si yo no conozco la mejor manera de llevar un ayuno intermitente o una dieta cetogénica, debo conocer qué es una alimentación saludable para mí, en qué porciones debe ser, y una vez ya la persona tenga este manejo de estabilidad en alimentación saludable, qué cambios tuvo en su cuerpo y a partir de eso tal vez poder guiar alguna terapia si aún hace falta ajustar algo más. Muy bien. ¿Y qué les recomienda, doctora, a las personas que están empezando a subirse de peso, que lo han ido notando y que desean reiniciar algún tipo de actividad física en estos momentos de cuarentenas? Como algunas recomendaciones para retomar. Sí, mira, tenemos guías muy recientes de actividad física de la Organización Mundial de la Salud y todavía nos siguen diciendo, esto, movernos es importante. Así sea, para los adultos son 150 minutos a la salud, que en promedio son 30 minutos diarios. Las guías no nos dicen, es que usted tiene que hacer 30 minutos ya a tope, a intensidad, con algo que no le gusta. No, nos están invitando a que al menos hagamos minutos o pausas activas de 10 minutos hasta llegar a los 30 minutos y que busquemos qué nos gusta.
qué nos genera de herencia, qué lo puedo mantener en el tiempo y después ojalá que lo puedo escalar un poco más a lo que es ejercicio o deporte. Entonces, dentro de las recomendaciones siempre es pare, haga una pausa activa, camine. Si usted, por ejemplo, está en el computador en conferencias, ojalá usted mantenga la conferencia, pero caminando, así sea en un cuadrante pequeño, pero muévase, estire su cuerpo. Por supuesto, también están los ejercicios funcionales que son del trabajo con su propio peso. Pueden guiarse de profesionales, de entrenadores profesionales para guiar observar cómo debe ser el movimiento de algunos ejercicios como sentadillas, flexiones, baile. O sea, la invitación es que por medio del movimiento usted sea feliz y busque el liberar toda esa carga de energía que nos están llenando todos los días con tanta información, libérela por medio del movimiento y esa liberación nos está invitando a ser felices para poder ser saludables a nivel fisiológico y metabólico. Como lo decíamos, también disfrutar el proceso. Doctora, y a propósito de esos trastornos del sueño que también se han presentado en medio de la pandemia, ¿cuánto debería pasar después del momento en el que uno come? ¿Cuánto debe pasar para poder conciliar el sueño de una manera, digamos, buena, saludable? Ok, en general uno siempre debe buscar dar espera a la digestión, porque usualmente cuando nosotros comemos, los alimentos pues se retienen en el estómago hasta generar una digestión completa. Si yo me acuesto, puedo llegar a sentir reflujos y me puede inflamar un poco toda la parte a nivel intestinal. Entonces la idea es que si demos reposos al menos de 1 o 2 horas de digestión para llegar a ir a la cama. Por lo general, obviamente se sugiere evitar luces de pantallas a la hora de dormir. Es momento de dormir, es momento de descansar, es momento de recuperar. Entonces debo poner el ambiente en que ya tuve una digestión, ahora es momento de buscar la calma en ese espacio para poder llegar a tener un sueño profundo y poder recuperar y retomar al otro día con buena energía. Doctora, ya para ir terminando, ¿los niños en medio de esta pandemia tienen algún tipo de requerimiento especial? Mira, los niños lo que se les sugiere es que no hagan restricciones severas porque finalmente ellos están en crecimiento y desarrollo. Entonces, yo no puedo quitar un grupo de nutriente especial porque siempre debo buscar que el niño crezca. ¿Qué hay que evitar? Sí o sí, toda la parte de industrializados, alimentos de paquete, gaseosas y promover el movimiento, promover el juego, promover ojalá aceptar y organizar los horarios para que la hora que podemos salir, lo ir a jugar, tener gastos energéticos normales como si fuera pandemia. Era la doctora Mónica Flores Espitia explicándonos cuál es la alimentación sana que debemos tener en medio de estos tiempos de pandemia, de confinamiento. Varias recomendaciones ya para irnos despidiendo, doctora. Ya tenemos, si quiere, terminemos con esa idea ya para despedirnos sobre los menores. Recomendaciones, entonces, no consumir alimentos procesados, promover el consumo de frutas, verduras y alimentos naturales. Ojalá permitir a los niños estar en los procesos de elaboración de menús para que ellos sean mucho más conscientes de qué alimentos utilizar y consumir en las porciones ideales y permitirles el juego, permitir todo el movimiento que ellos, digamos que se pueda para buscar mayores gastos energéticos. Pues muy importante todas estas recomendaciones en estos tiempos de confinamiento que estamos viviendo. No está de sobra tener ahí a la mano todo esto. Y para resumir un poco lo que hemos hablado a lo largo de esta transmisión, importante consumir de todo, pero con moderación, establecer unos horarios específicos, por más de que se esté levantando más tarde, más temprano, esté trabajando y demás, importante tener esos horarios, volver al campo, eso tan importante que nos dijo la doctora Mónica, más verduras, más frutas y menos alimentos procesados. Sin duda esto va a contribuir con un mejor desarrollo de nuestra vida. Es la doctora Mónica Flores Espitia, ella es nutricionista y dietista de la Universidad Javeriana y especialista en ejercicio y salud de la Universidad del Rosario. Doctora, muchas gracias, muy amable. Así, muchas gracias.
Que esté muy bien. Muy bien, y así terminamos. Hasta aquí, sala de prensa de Noticias Caracol. Ahora los dejamos con el segmento económico Signo Pesos. Buenas noches y hasta la próxima.